0. Otra vez, el tema de esta semana se llama cognición. La cognición tiene que ver bastante con el desarrollo del pensamiento. Y el desarrollo del pensamiento ha sido sumamente estudiado por el psicólogo suizo Jean Piaget, que este señor vivió entre los años 1896 a 1980. A 1980. Vamos a repasar, le vamos a dar un pequeño repaso. Primero, hay que saber cuál es la definición de pensamiento. El acto de pensar es un proceso cognitivo complejo. Recuerda, no es básico, sino es un proceso cognitivo complejo. Entonces, ¿qué es el pensamiento? Un proceso cognitivo complejo que compromete al funcionamiento total de la atención, del aprendizaje, de la percepción y del sistema de memorias, tanto como el proceso de razonamiento, la comprensión e interpretación y reflexión. Al igual que la imaginación, tampoco requiere de la presencia de cosas, dado que maneja representaciones mentales de las cosas o de los sucesos. Mira acá, cuando dice la imaginación es un factor que me ayuda a representar cualquier situación que tú tienes, ya que estas ya están representadas mentalmente, que pueden ser cosas o que pueden ser sucesos. Es un proceso subjetivo. Entonces, si es subjetivo, implica el compromiso tuyo como ser humano de entender o de asumir este reto. Tanto que nadie puede saber qué piensa la persona que está delante de ti, por ejemplo. Se define al pensamiento como una cadena de respuestas simbólicas. ¿Por qué son respuestas simbólicas? Porque pueden ser escritas o pueden ser orales, cuya función es representar situaciones experimentadas, posibles, deseables o indeseables de afrontar. ¿Sí? El señor Vygotsky decía, para comprender el lenguaje de los otros no es suficientemente comprender las palabras que usan, sino también entender cuál es su pensamiento, qué intención ha tenido al momento de expresar esas palabras. Es por eso que en psicología nosotros realizamos bastante ese trabajo al momento de hacer una entrevista con un paciente, cuando le hablamos sobre un tema. Por ejemplo, esta persona está llevando una mala relación con su esposo. Y yo le pregunto, ¿y cómo calificaría usted a su esposo? Y entonces ella va a pensar, ah, sí, él es bueno. Pero la palabra él es bueno está acompañada de gestos, de actitudes, como por ejemplo bajar la mirada, apretarse las manos, evadir la respuesta. Esas actitudes nos están mostrando un poco los factores subjetivos de la persona, de cómo está en realidad pensando sobre esta persona, ¿no? Eso es más o menos lo que de alguna otra forma trataba de decir Vygotsky con este pensamiento. Dentro de las operaciones del pensamiento están todas estas. Las operaciones del pensamiento: análisis, síntesis, comparación, sistematización y abstracción. Dentro del análisis, cuando nosotros analizamos, entonces entendemos que análisis es para nosotros la operación mental de disgregar o de separar, mentalmente un objeto o situaciones en sus diversas partes. Ejemplo, cuando uno se hace, por ejemplo, el análisis de sangre. Recuerda eso, para el análisis. Pues, me voy a ir a hacer un análisis de sangre. En el análisis de sangre lo que van a analizar es cada una de las cosas que hay dentro de tu sangre, ¿no es cierto? Dentro de ellas va pues a reconocer cuántas plaquetas tienes, cuántos glóbulos rojos tienes, cuántos glóbulos blancos tienes. Entonces el análisis es separar cada una de las características que tiene en el ámbito del estudio o del estudio que ustedes hacen, por ejemplo, respecto a un curso,
El análisis implicaría entender cada una de las palabras que refiere un concepto. Y luego está la síntesis, que es aquella operación mental antagónica, opuesta al análisis, que consiste en la reintegración o la reconstrucción mental que realiza el sujeto en las diversas partes. Eso quiere decir que mientras que el análisis era analizar cada una de sus partes, la síntesis es el proceso de integrar esas partes en un todo. Ah, ya, entonces su sangre está bien o su sangre es compatible para esta persona, ya que tiene todas estas características que engloban, que sean las características que le ayuden a entender, que le ayuden a compartir sangre con otra persona. En el primero se ha hecho un análisis y en el segundo se ha hecho una síntesis, ¿sí? Luego, comparación es aquella operación mental en la que establecemos semejanzas o diferencias entre objetos de la realidad. Ejemplo, las comparaciones que podemos hablar, que podemos hacer entre, digamos, un tipo de sangre y otro tipo de sangre. Hay una sangre que se le llama la sangre universal. ¿Por qué es universal? Porque esta sangre la pueden compartir o la pueden compartir con otros tipos de sangre. En cambio, ellos no pueden compartirle a esta persona la sangre. Estamos haciendo la comparación entre compatibilidad de un tipo de sangre con otro tipo de sangre. Eso se llama comparación. Luego decimos la generalización, que es la operación mental para la cual un sujeto establece características comunes entre diversos objetos y situaciones. Ejemplo, podemos hacer una generalización al momento de decir que, digamos, todos los tigres son felinos. Claro, pues no hay un tigre en el planeta que no sea de la orden de los felinos, ¿sí? Pero no podemos generalizar y decir, por ejemplo, todos los tigres tienen rayas negras. Ay, no, pues no todos los tigres tienen rayas negras, ¿no? O sí. Entonces, esta característica es una generalización. Otro, por ejemplo, podría ser el concepto de lo específico a lo genérico. Todos los seres humanos son mortales, ¿no? Esto es un concepto generalizado sobre esta operación mental. Luego está la sistematización, o más conocida como clasificación, que es la distribución mental en grupos y subgrupos, según la semejanza o la diferencia que hay entre ellos. Por ejemplo, cuando nosotros sistematizamos los ámbitos científicos y los ámbitos académicos, las metodologías que tienes tú para estudiar, o cómo nosotros organizamos nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Todos los días, ¿cómo haces? Eh, yo supongo, si eres un estudiante, eh, por ejemplo, podría ser de que un estudiante se despierte a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana en su cama, sentado, él puede estar leyendo, digamos, temas de letras. Fresquito está y entonces él va a poder leer, pero hay gente que se duerme con la lectura. Entonces, hoy me levanto y me siento en una mesa y me pongo a practicar matemática hasta las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana me doy un duchazo, a las 8 estoy tomando desayuno, ya estoy listo para mis clases y a partir de las 8 mis clases hasta las 2 de la tarde o 1 de la tarde y luego en la tarde establezco un horario sistemático de acuerdo a los cursos que he hecho en la mañana y entonces ejecuto la práctica de estudiar de manera sistemática estos temas. Como este tema ya lo he escuchado, ya lo he leído, empiezo a subrayar, empiezo a resaltar cosas, empiezo a hacer comentarios a los costados y así lo tengo ordenado y sistematizado mi tiempo durante el día. Luego está la abstracción. Es aquella operación mental en la que aislamos o separamos cualidades esenciales de un objeto o situación que se opone a lo contrario, de lo concreto. Por ejemplo, ¿cuáles son, por qué me llama la atención esta flaca? ¿Por qué me gusta esta flaca?
A ver, ¿qué ha hecho hoy día de que me guste? Porque muchas veces eso, si no lo racionalizas, te das cuenta que simplemente es un deseo que va a terminarse o simplemente un encuentro o por una actitud negativa que ella haya hecho. Entonces, lo que tienes que pensar es un poco, ¿qué cosa tiene esta mujer que me gusta tanto? Ah, ¿qué cualidades entonces me gustan de las personas? Entonces, tú ya estás haciendo una abstracción, una operación mental en la cual estás empezando a detallar ciertas características o cualidades de esta persona. Eso se llama abstraer. Y la concreción es la cualidad de una cosa dicha o escrita con exactitud y precisión, reduciendo el contenido a lo más importante, a lo fundamental, a lo esencial. Entonces, en ese momento tú dirás, ah, esta flaca me gusta por estas cosas. Me gusta cómo son sus ojos, me gusta cómo son sus formas, me gusta cómo se comporta o me gusta que es inteligente, no sé. Tú ya estás siendo específico y estás yendo en concreto a una situación específica. Esas son las operaciones del pensamiento. En la primera etapa del ser humano, acá nosotros nos vamos a concentrar en el desarrollo del ser humano y cómo esta persona ha desarrollado su pensamiento. Dice que el desarrollo del pensamiento es un concepto que se refiere a la propia capacidad humana de desenvolvimiento, de cómo piensa, de su mente, de cómo crece, de su aspecto biológico. Los humanos cuentan con actitudes naturales de pensamiento que les permite conocer a sí mismo y todo lo que les rodea. Para que el pensamiento pueda desarrollarse, se conjugan una serie de cosas, una serie de aptitudes mentales, como son la percepción y la memoria, que ya hemos estudiado en temas anteriores. Dentro de las etapas que estudia o de las secuencias de estudio realizadas por el suizo Jean Piaget, podemos decir que son 4 estas etapas. La primera etapa se llama la etapa sensoromotora. Les decía que en la etapa sensoromotora, cada una de ellas tiene características que detallan eh, eh, actitudes en el pensamiento y en el desarrollo del aprendizaje específicamente, ¿sí? Estas fases también son conocidas como etapas o estadios, recuerda, planteadas por Jean Piaget, y fueron producto de investigaciones que realizó con su hija y con su sobrino, con su hija y con su sobrino. Y este propuso una teoría sobre el desarrollo cognitivo, así se le llama, el desarrollo cognitivo de los seres humanos, y que ha sido referencia para estudios hasta el día de hoy, ¿sí? Para Jean Piaget, el desarrollo de la inteligencia comienza en la niñez y tiene 4 estadios. Esta primera se va a llamar la etapa sensoriomotora. Es la fase en la que el niño comienza a interactuar con su mundo externo, interesándose de los estímulos que le proporcionan. Por eso tú vas a ver que a esta edad es muy importante abrazos, caricias, contacto, hablar, nada de onomatopeyas. No porque no habla, el niño no entiende, todo lo contrario, tienes que hablarle de manera clara para que él entienda que ese lenguaje es el que tiene que utilizar para interrelacionarse. Entre otras características resaltantes, destacan la capacidad innata de distinguir el habla de un tipo de sonido con otro tipo de sonido, ¿no es cierto? Eh, no sé si habrán visto ustedes, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si fueran gemelas? Dos mamás que son gemelas, que son totalmente idénticas, se vistan igual, y el niño, ¿a quién se apegaría? Si lo que está viendo es idéntico, simplemente a los gestos, a la forma de hablar, a cómo le carga, cómo le acaricia, él deducirá este niño quién es su madre, aunque un poco dificultoso. La comunicación a través del llanto durante el primer año de su vida es sumamente esencial, pero obviamente no lo debes
acostumbrar a esa comunicación de llanto. No significa que cada vez que llora tú tienes que estar ahí, tienes que correr a atender. Eso quiere decir que él va a entender que el llanto resuelve todos sus problemas, todas sus situaciones, cosa que no es así. También en esta etapa aparece la pronunciación de las primeras palabras y oraciones cortas. Más o menos esto se da a partir del primer añito de edad, ¿sí? Ya se interesa por algunas actividades lúdicas que generen reacciones sensoriales, como por ejemplo las cosquillas, los colores, especialmente esos colores llamativos, las canciones, los sonidos. Todas estas situaciones él ya los aprende, ya está entendiendo, está siendo parte de su pensamiento. Luego, la repetición de actividades como una forma de comprender mejor lo que ocurre en el mundo exterior. Por ejemplo, el hecho de lanzar su juguete, el hecho de tirar una manta y las reacciones que tienen estas. Esas son las características que se dan en la etapa sensoromotora o sensorio-motora. Luego pasamos a la etapa preoperacional, que es más o menos desde los 2 hasta los 7 años. Esta etapa del desarrollo cognitivo es caracterizada por el ingreso del niño a un sistema educativo formal, que es el kinder, el jardín o el guaguaguasi, como quieras llamarle, según las necesidades y las características del niño. Implica el desarrollo de la lógica y el uso de categorías y de clasificar los objetos y la realidad, que estábamos hablando hace poquito. A ver, algunas características propias de esta fase podrían ser las interacciones sociales, que están fuera del contexto familiar. Ya la interrelación ya no es solamente con su mamá, solamente con su papá o con sus hermanitos, o con los que está en su entorno diario. Ahora ya ha ampliado sus extensiones a personas que no conoce, pero que son sus semejantes, y eso también ayuda bastante, ¿sí? Amplía el vocabulario debido a la interacción social que se da entre este niño con otro de su igual edad, ¿sí? El desarrollo de la empatía, ¿no? La capacidad para interpretar roles, ¿no? Si su amiguito se siente mal, él también se siente mal. Es por eso que cuando un niño empieza a llorar, el resto le sigue y le acompaña, y esa es la mejor forma de entender que hay una empatía entre ellos, ¿sí? El pensamiento de carácter de tipo egocéntrico, ¿no es cierto? Él quiere que lo atiendan, él quiere que él cree que es el mundo total, ¿no? Y vuelvo a insistir, ¿cómo puedo entender, cómo lo puedo demostrar? Simplemente preguntándole si es que tiene hermanos o no. Ya él va a decir, yo sí tengo hermanos. Cuando tú le preguntes, ¿y yo, que soy tu hermano, tengo hermanos? Tú no tienes hermanos, yo sí tengo hermanos. ¿Sí? Ese se llama el pensamiento de carácter egocéntrico. Y todo está centrado en sus propias necesidades, ¿no? El niño siente mucha curiosidad a esta edad para entender el mundo, que él necesita realizar siempre una pregunta. ¿Sí? ¿Para qué le enseñas el por qué? Ya está, ya. Con eso, a partir de los 2 a los 7 años, esa va a ser su palabra. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? Va a estar preguntando a cada rato, porque todo lo que él ve, todo lo que él está viendo a su alrededor, por más que lo sepa, necesita saberlo más. Entonces, él piensa que haciendo estas preguntas, él va a adquirir más conocimientos y más palabras, ¿sí? Ahora, dentro de las operaciones concretas que se dan a partir de los 7 años, dentro de las operaciones concretas que se dan a partir de los 7 años hasta los 11, decimos que en esta fase del desarrollo los niños comienzan a aprender y a poner las prácticas operacionales, tanto, por ejemplo, lógicas como matemáticas. Obviamente las prácticas operacionales básicas, como la matemática, la suma, la resta, ¿no es cierto? Y que estimulan su pensamiento. Definitivamente esto es una actividad obligatoria. Si estás en esa edad,
Si está en esa edad tu hermanito, pues practica con él bastante esto de la matemática y juega con él con esas situaciones. Las operaciones matemáticas son sumamente importantes a esta edad, ¿sí? La capacidad para ser empático, puede entender cómo se siente otra persona, deja de ser egocentrista y ahora sí trata de entender lo que le está pasando a otras personas, ¿sí? Por eso que a esta edad los niños se vuelven los mejores amigos, porque te entienden en todo, porque están contigo en todo, y porque puede ser tu mejor secuaz, tu mejor amigo, ¿sí? El desarrollo, les decía, del campo del pensamiento lógico en esta etapa inicial, ¿cierto? El pensamiento abstracto no está tan desarrollado, pero ya despierta, lo cual les impide comprender algunos aspectos complejos, pero que sí los trata de entender porque está iniciando, está empezando a tener estas cualidades. Y por último, la etapa de las operaciones formales, según Piaget. Estas operaciones formales se da más o menos desde los 11 años hasta de los 11 años en adelante, ¿sí? Es la última etapa, según Piaget, del desarrollo cognitivo y va desde su preadolescencia hasta la edad adulta. En esta fase es posible notar avances y muchos avances y algunos aspectos, como por ejemplo el desarrollo de una mayor capacidad para generar conclusiones abstractas a partir de un pensamiento lógico, ¿no? ¿Y tú qué piensas, no? ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Y tú cómo podrías resolver? Ya tiene la capacidad de responder a estas preguntas, ¿sí? La comprensión de la existencia de formas de pensamiento diferentes a las suyas. Ya ya ha dejado atrás la situación del egocentrismo, ya es más empático y a partir de ella se da cuenta de que no, su pensamiento no es absoluto, no es universal, no es total, sino que hay otras formas de pensar y que estas otras formas de pensar son distintas a las que él tiene, ¿sí? A partir de esta etapa, el desarrollo de los niños comienza a plantearse hipótesis por sí mismos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué pasaría si yo hago esto? Por ejemplo, a estos niños a los 11 años, tú les das jaboncillo y no les das agua y ellos igual se van a lavar las manos, igual van a resolver su problema, ¿no es cierto? Si van a ver algo sucio y van a querer limpiarlo, aunque quede más sucio, van a intentar una experiencia distinta a la que normalmente lo hacía antes de esta etapa, ¿sí? Esta etapa es obviamente la más bonita que existe. Es la más bonita que existe. Ahí nos vamos a concentrar, hemos dicho un poco, porque de alguna otra forma estas son las características más importantes que se dan en la etapa del pensamiento de los niños, que se dan hasta más o menos los 14, 15 años. Ahora entramos en la asimilación y el equilibrio. Este esquema, les decía, se da en un proceso de asimilación. El proceso de asimilación, les decía, que es el proceso de incorporar nueva información a nuestros esquemas ya existentes, ¿sí? Este proceso es algo muy subjetivo porque tendemos a modificar la experiencia y la información ligeramente para que encaje en nuestra experiencia común, les decía. Teniendo en cuenta un ejemplo, puede ser, por ejemplo, que va a haber, digamos, un perro y le va a dar el nombre de perro. Va a agarrar y va a encontrar un animal y va a decir, perro. O va a decir, si es que él tiene loros en casa, loro. Por más que sea otro animal, pero que vuele y tenga plumas, él va a decir que es loro. Eso se llama la asimilación, ¿sí? Luego está la acomodación. Acá en este proceso de entre asimilación y equilibrio está la acomodación, que es otro proceso importante para la adaptación. Dice que consiste en cambiar o alterar nuestros esquemas existentes y aparece una nueva información, ¿sí? Esta acomodación implica la modificación de este esquema existente para determinar un nuevo elemento. Ese nuevo elemento hace que se dé el equilibrio. Frente a ayer creía que todos los niños tratan de encontrar un equilibrio entre asimilar y acomodar la situación, ¿sí?
en la medida en la cual los niños van progresando a través de diferentes etapas del desarrollo cognitivo, ¿sí? Y luego aparece la nueva situación. Esta nueva situación le va a crear una nueva crisis, va a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué concepto le pongo? ¿Ahora qué nombre le pongo? Si este animalito que yo he visto, que vuela y que tiene plumas, no se llama loro, sino se llama gaviota. Entonces, esa nueva situación va a crear un desequilibrio y va a decir, ah, no, este es un tipo de loro, va a decir, ah, este es un tipo de loro. Ah, como es un tipo de loro, ese desequilibrio lo va a adaptar y lo va a acomodar. Y esa acomodación le va a decir, ah, este es un loro llamado, no sé, gaviota. Entonces, eso es acomodar de acuerdo a lo que él conoce, de acuerdo a eso que le ha creado, que ha creado a esa nueva situación y lo va a acomodar a su criterio. Luego, hemos visto las características del desarrollo cognitivo, que son la reversibilidad del pensamiento, el de retroceder en el tiempo a un punto el cual él recuerda y a partir de esa crea un razonamiento o un pensamiento diferente. Luego las operaciones infralógicas que tienen que ver bastante con el tiempo y con el espacio, ¿sí? Tiene que ver bastante con el tiempo y con el espacio y las referencias que implican estas al inicio. Estas se dan, estas las van aprendiendo después de la etapa escolar, ya en la etapa escolar. En cambio, en el niño en la preescolar todavía no distingue esto de espacio y tiempo. Y el desarrollo de operaciones lógicas, especialmente las lógicas matemáticas, que implica la de clasificar, seriar y darle características uno a uno. La de clasificar es de escribir de acuerdo o tomar decisiones o organizar o estructurar procesos diversos. En el caso de sus juguetes, por ejemplo, del grande al más pequeño, una seriación en la cual la operación lógica consiste en ordenar los elementos de un conjunto de manera ascendente a la más ascendente, desde el más fuerte hasta el más débil, y la de darle características uno a uno, ¿no? Este tiene estas características y este tiene estas características. Eso se llama el desarrollo de las operaciones lógicas. Muy bien.